Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de diptongos e hiatos. En la clase anterior mencionamos que estos son muy importantes, sobre todo cuando estamos haciendo la división silábica. Si nosotros no sabemos identificar adecuadamente cuándo existe un diptongo o cuándo se está formando un hiato, podríamos equivocarnos en cuanto a la ubicación de la sílaba tónica o en cuanto a la división silábica de la palabra y por lo tanto vamos a cerrar en tipo de palabra. A lo mejor estamos en una aguda y pensamos que es grave, o a lo mejor estamos en una esdrújula y resulta que no, que es grave porque hay un diptongo o algo por el estilo. Y si nos equivocamos en la palabra, pues obviamente nos vamos a estar equivocando en la regla de acentuación. Vamos a ver cómo funciona un diptongo. Primero, el diptongo es cuando nosotros unimos dos vocales en la misma sílaba. Pero aquí estamos hablando de pronunciación, es decir, pronunciamos dos vocales dentro de la misma sílaba. Para eso hay que tomar el siguiente criterio. Existen las vocales fuertes o abiertas, y son la A, E, O, y también existen las vocales débiles o cerradas, que son la I y la U. Es decir, voy a formar mi diptongo con algunas de estas combinaciones. Específicamente, para el diptongo tengo la combinación de una vocal fuerte con una vocal débil que no sea tónica, muy importante. Aquí la vocal fuerte puede ser átona, es decir, que no está acentuada, o puede ser tónica, es decir, que esté acentuada, pero la débil siempre, no importa cuál sea la posición de esta, la débil siempre tiene que ser átona, o que no sea tónica, es decir, que no lleve acento. Por ejemplo, heroica, fauna o prohibir. Al momento de yo hacer mi división, me voy a dar cuenta que está aquí una O, vocal fuerte, y una I, vocal débil. La I es átona, es decir, no es tónica, por lo tanto, las voy a unir dentro de la misma pronunciación. Y por lo tanto, van a formar una sola sílaba. Heroico. Por lo tanto, aquí yo tengo una palabra grave. Recordemos todo lo que ya hemos visto. Aplico mi cega, identifico mi ubicación de la sílaba tónica y por lo tanto tengo mi palabra grave, porque termina en vocal y no se debe de acentuar. Fauna. Aquí tengo una A y una U. La A es fuerte, la U es débil, por lo tanto van a ir en el mismo sonido. Au. Y el momento de separar mis sílabas, fauna. Localizo mi sílaba tónica. Está aquí, es grave y por lo tanto no va acentuada. Prohibir. Aquí quiero que notemos algo. La H es muda y cuando estamos hablando de sílabas estamos hablando de sonidos y por lo tanto la H no nos va a intervenir. Por lo tanto tengo una O que es fuerte, tengo una I que es débil, van a ir en el mismo sonido. Es decir, aquí voy a también tener un diptongo y por lo tanto mi sílaba es prohibir. Esta palabra tiene dos sílabas y ahí es donde nos referíamos, porque si nosotros no supiéramos esto, a lo mejor al momento de dividir decíamos prohibir y separábamos en tres sílabas, lo cual no es. No existen esas tres sílabas, existen dos. Lo mismo aquí, o tal vez alguien hubiera separado fauna y no es fauna. Heroico y separaban en cuatro sílabas, no. Heroico, tres sílabas. Muy importante. Segundo, la localización de estas vocales puede ser indistinta, es decir, primero puede estar la fuerte, después puede estar la débil, o primero estar la débil y después estar la fuerte. Mantenemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí es fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, débil, pero puede darse el caso contrario, que primero está la débil y después la fuerte. Ahora, la segunda combinación que nosotros vamos a encontrar de un diptongo es la unión de dos vocales débiles distintas. Es decir, siempre voy a encontrar la I y siempre voy a encontrar la U. Por ejemplo, en ciudad o cuidado. Y U, las dos son débiles, por lo tanto forman un diptongo. Y al momento de hacer la división silábica, ciudad. Cuidado, otra vez, vocal débil, se unen, UI, cuidado, tres sílabas. Entonces, muy importante, apréndete las combinaciones. Vocal fuerte con vocal débil, átona o que no sea tónica, diptongo. Dos vocales débiles distintas, diptongo. Así de sencillo. Ahora,
Estos también van a cumplir reglas de acentuación. Vamos a ver. Para la acentuación de diptongos vamos a contemplar las siguientes reglas. Primero, y esta es la general, la que vamos a estar utilizando siempre, cuando lo exijan las reglas de acentuación. Es decir, cuando tú estás haciendo la división silábica, identificas un diptongo o un hiato, lo primero que tienes que hacer es localizar la sílaba tónica. Si el diptongo o el hiato no interfiere dentro de esa división silábica, entonces no lo ocupas. Pero si se da el caso, entonces haces tu consideración. Por ejemplo, recién. Aquí tengo mi diptongo, tengo la I, tengo la E, débil y fuerte, por lo tanto, diptongo. Hago mi división silábica, recién. Vienen. Mismo ejemplo, vocal débil, vocal fuerte, diptongo. Hago mi división silábica, vienen. Residuo. Vocal débil, vocal fuerte, diptongo. Y hago mi división silábica, residuo. Listo. ¿A qué nos referíamos con que lo exijan las reglas de acentuación? Si nos damos cuenta, aquí está acentuado. Significa que esta es mi sílaba tónica. Al momento de aplicar mi sega, yo ya identifiqué que es una palabra aguda. Significa que si aquí está mi sílaba tónica y esta palabra es aguda, termina en NS vocal, tiene que ir acentuada. Entonces, coloco mi acento. Para eso voy a utilizar la regla 2. Vienen. Aquí identifico que mi sílaba tónica es bien. Por lo tanto es grave, termina en N. No la voy a acentuar porque la regla de las graves me dice que no acentúe una palabra que termine en NS vocal. Y por lo tanto no coloco el acento gráfico. Estoy respetando las reglas de acentuación. O el último caso donde ni siquiera está interviniendo. Residuo. Aquí la sílaba tónica recae en sí. Por lo tanto me marca que es una palabra grave. No me está interfiriendo el diptongo. Simplemente veo, termina no, es grave, no va acentuada. Y listo. Ahora, en dado caso de que sí esté el diptongo dentro de la sílaba tónica, voy a considerar estos aspectos. Primero, si la combinación es de una vocal fuerte con una vocal débil y la débil es átona, es decir, no suena o tiene menor intensidad de sonido, siempre vamos a acentuar la vocal fuerte. ¿Por qué? Porque si acentuamos la débil, entonces estamos ante un hiato. Por eso aquí, muy importante remarcar, la débil tiene que ser átona. En un diptongo, la vocal débil siempre es átona, es decir, no suena. Por ejemplo, náutico. Tengo vocal fuerte, vocal débil. Marco mi diptongo. Náutico. Aplico mi sega. Sílaba tónica, recae en nau. Es esdrújula, regla de acentuación de las esdrújulas, todas se acentúan. Por lo tanto, como tengo fuerte y débil, dice esta regla que voy a colocar el acento sobre la fuerte. Huésped. Débil y fuerte se unen. We. Hago mis sílabas. Huésped. Aplico mi sega. Localizo mi sílaba tónica, que es hues. Por lo tanto, es una palabra grave. No termina en NS vocal, se tiene que acentuar. Por lo tanto, la regla me dice que voy a acentuarlo en la vocal fuerte. Porque la débil sigue siendo átona. Y por último, si tenemos la combinación de vocales débiles distintas y recae ahí la sílaba tónica, entonces la tilde o el acento lo vamos a colocar en la segunda vocal. Por ejemplo, cuídate. Débil y débil, diptongo. Cuídate. Aplico mi sega. Es esdrújula. Aquí está mi sílaba tónica. Es una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas se acentúan. ¿Dónde? La regla dice que en la segunda. Siempre se va a acentuar la segunda. Entonces, esas son las consideraciones que tienes que tomar al momento de revisar una palabra que contenga un diptongo. Y sobre todo cuando el diptongo es en el que recae la sílaba tónica. Vamos a ver los hiatos. El hiato se produce cuando dos vocales contiguas, es decir, dos vocales una al lado de la otra, se van a pronunciar en sílabas separadas. Aquí debemos de darnos cuenta.
Cuando formamos un diptongo, lo que hacemos es unir vocales, y por lo tanto reducimos el número de sílabas. Cuando hacemos un hiato o cuando producimos un hiato, separamos vocales y por lo tanto aumentamos la cantidad de sílabas. Ahí la importancia de poderlos identificar. Ahora, ¿cómo los vamos a formar? Pues conservando la regla de vocales fuertes y vocales débiles en las siguientes combinaciones. Dos vocales fuertes iguales. Siempre que encontremos dos vocales fuertes iguales, no importa si alguna está acentuada o no, hay que separarlas. Por ejemplo, zoológico. Vocal fuerte, se separan. So, o. Lógico. Saavedra. Vocal fuerte, se separan. Sa, a. Vedra. Aquí hay un hiato, aquí hay un hiato. Segundo, dos vocales débiles iguales. Exactamente lo mismo. Si tenemos dos vocales iguales, formamos un hiato. Acuérdense que el diptongo se forma con dos vocales débiles distintas. Si son iguales, por lo tanto es un hiato. No importa si alguno de las dos está acentuado o no. Si son débiles, hay que separarlas. Ejemplo, fríísimo. Vocal débil, misma vocal. Se separan. Frí y simo. Segundo ejemplo. Vocal débil, misma vocal. Se separan. Chi y ta. Listo. Ahí están los identificados mis hiatos. Tercera combinación. Cuando dos vocales fuertes pero distintas. Tengo dos vocales fuertes pero son distintas, entonces las tengo que separar. Ejemplo, cereal. Vocal fuerte, se separan. Vocal fuerte, se separan. Hago mi separación y sería cereal. Cloaca. Y ya tengo identificados mis hiatos. Si nos damos cuenta, en cada uno de estos estuvimos aumentando la cantidad de sílabas. Y por último, una vocal fuerte átona, es decir, es fuerte, pero su intensidad de sonido se va a ver sobrepasada por la vocal débil, que es tónica, es decir, que va a tener mayor intensidad. Por ejemplo, caída, púa o reúne. Vocal fuerte, pero es átona, vocal débil, es tónica, lo podemos identificar porque la I está acentuada. K, I. Vocal fuerte, débil, tónica, acentuada, por lo tanto se separan. Pu, A. Vocal débil, tónica, vocal fuerte, átona, se separan. Re, U. Y al momento de hacer la división silábica queda exactamente igual. K, I, da. Reúnen. Y listo. Aquí es donde nosotros nos dimos cuenta y observamos que se está formando el hiato. Entonces, estas consideraciones también las tienes que tomar en cuenta. Al igual que con el diptongo, también tenemos que aprender a acentuar o manejar la acentuación de los hiatos, porque estos no siempre cumplen las reglas de acentuación. Vamos a ver. Para la acentuación de hiatos vamos a tomar en cuenta las siguientes reglas. Número 1. Los hiatos que se formen por vocales fuertes o por vocales iguales van a aplicar la regla general de acentuación. Es decir, primero localizo el hiato, reviso dónde recae la sílaba tónica y aplico la respectiva regla. Por ejemplo, caótico. Vocal fuerte, se separan. Caótico. Lo mismo va a pasar en las demás. Vocal fuerte y vocal fuerte se separan. So, o. Vocal fuerte y vocal fuerte se separan. To, a. Fuerte y fuerte se separan. Le, o. Ahora, en este ejemplo las vocales son distintas. Son dos vocales fuertes pero son distintas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una vez que yo ya hice esto, aplico mi sega, localizo mi sílaba tónica y aplico la respectiva regla de acentuación. Aquí yo me doy cuenta que la vocal tónica recae en la O. Es esdrújula, la regla dice que todas las esdrújulas se acentúan, entonces sí está recayendo sobre el hiato y aún así se va a acentuar. Zoólogo, aplico mi sega, localizo mi sílaba tónica, está justo en esta, es esdrújula, está en el hiato,
Y aún así aplico mi regla de acentuación, todas las esdrújulas se acentúan. Toalla, aplico mi sega, localizo mi sílaba tónica, está justo en la A, es una palabra grave, termina en vocal, no se acentúa y por lo tanto la dejo exactamente igual. Estoy siguiendo mis reglas generales de acentuación. León, localizo mi sílaba tónica, está sobre on, es aguda, termina en N, la tengo que acentuar y listo. El primer punto donde existen vocales fuertes o vocales iguales, siempre van a aplicar reglas generales de acentuación. Si no se interviene o no afecta el hiato dentro de la sílaba tónica, pues simplemente no lo tomo en cuenta y yo continúo con lo demás. Lo único para lo que me va a servir es para hacer mi correcta división silábica. Ahora, ¿dónde va a surgir cierto conflicto? En el punto número 2. Cuando tenemos una vocal fuerte átona más una vocal débil tónica, es decir, cuando la débil tiene mayor intensidad de sonido, por lo general o siempre se va a estar acentuando. Y por lo tanto la tilde la colocamos sobre la débil. Por eso decimos, cuando la débil es tónica se va a acentuar. El problema es que no le van a importar si se cumplen o no las reglas generales de acentuación. Es decir, al final, si se cumple esta condición, yo tengo que colocar forzosamente la tilde sobre la vocal débil y no me importan las demás reglas. Ejemplo, había. Si yo tengo la pura palabra así, yo voy marcando débil y fuerte. Aquí yo estoy considerando que existe un diptongo y marco mis sílabas. Había. Al momento de yo revisar cuál de las dos vocales es la vocal fuerte, porque aquí recae mi sílaba tónica en vía, me doy cuenta que mi vocal tónica o mi vocal fuerte es la I. Y por lo tanto, yo ya no tengo un diptongo, ahora tengo un hiato. Mi vocal tónica recae sobre la I. La regla dice que la vocal débil se tiene que acentuar. Y si yo aplico el sega, me doy cuenta de que es una palabra grave terminada en vocal. Por regla general no se debería de acentuar, pero esta regla se está sobreponiendo a las generales. Y por lo tanto, vía se acentúa y es correcto. Lo mismo va a pasar aquí. Reír. Al momento de establecer o localizar la sílaba tónica, me doy cuenta que la I es tónica y por lo tanto, formo un hiato. Por regla tengo que acentuar la vocal débil, aplico mi sega. Esta palabra es aguda. Las agudas se acentúan si terminan en NS vocal, no cumple con la regla, se sobrepone esta, está acentuada y es correcta. Y último ejemplo, ataúd. Vocal fuerte, vocal débil, habría un diptongo, reviso, la sílaba tónica recae en la U y por lo tanto separación para el hiato. Localizo mi sílaba tónica, queda en la U. Tengo que acentuar por regla de acentuación de hiatos, aunque aplique mi sega. Me doy cuenta que es aguda y la regla de acentuación de hiatos se sobrepone a la regla de acentuación de las agudas. Eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta y muy importante identificarlo. Porque si nada más te quedas con las reglas generales de acentuación, si tú no localizaste diptongos y hiatos y en alguna parte de tu examen te ponen un tipo de pregunta de estas, te puedes llegar a equivocar. Te preguntan, había, ¿qué tipo de palabra es? Te puedes llegar a equivocar y decir que es aguda, cuando en realidad es grave. O que te pregunten si está correctamente acentuada, entonces tú ves reír, ves que es aguda, pero como que no cumple las generales y tú piensas que están mal, y no. Es correcta porque se sobrepone la regla del hiato. Tómenlo en cuenta, chicos. Con eso terminamos, nos vemos en la siguiente clase.